Tú no tienes casa y yo no tengo mamá, dijo la hija de un hacendado rico a la joven apache que temblaba de frío, hambrienta y sola. Jamás imaginó que esas palabras sencillas despertarían secretos ocultos y darían inicio a una familia en el lugar menos esperado. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El viento del desierto susurraba secretos en lengua apache cuando Isabela dejó atrás todo lo que había conocido. Sus pies descalzos se hundían en la arena fría de febrero, y cada paso la alejaba más de las voces que gritaban su nombre desde las montañas. No se atrevía a mirar hacia atrás. Sabía que si lo hacía, vería las siluetas de los guerreros de su clan recortadas contra el cielo estrellado, y su corazón podría fallarle. «No mires atrás, Isabela», se susurró a sí misma en apache, apretando contra su pecho la manta tejida por su madre. El pasado es humo que el viento se lleva, pero el frío que le calaba los huesos no era solo del invierno, era el frío de quien ha perdido su lugar en el mundo. Hace una semana, los ancianos de la tribu habían decidido su destino. Sería la esposa de Nalnish, el hijo del chamán, un hombre cuya mirada la hacía sentir como un ciervo acorralado. Cuando se negó, cuando gritó que prefería morir antes que ser entregada como ganado, la golpearon hasta que sus labios sangraron sobre la tierra sagrada. «Las mujeres no eligen», le había dicho su tía Ayana, limpiando la sangre de su rostro con manos que temblaban. «Las mujeres obedecen». Pero Isabela tenía dentro de sí algo que no podía doblegar. Era la misma fuerza que había llevado a su madre, Isel, a desafiar a los hombres de la tribu cuando defendía a los heridos de guerra, sin importar de qué clan fueran. Era la misma obstinación que le había enseñado a leer las estrellas, a conocer cada hierba medicinal de las montañas, a montar caballos salvajes cuando las otras niñas apenas se atrevían a tocarlos. Ahora, después de 3 días caminando sin rumbo, se sentía como una hoja llevada por el viento. Sus labios estaban partidos por la sed, sus pies sangraban dentro de los mocasines desgastados, y el hambre le había vaciado el estómago hasta convertirlo en una caverna dolorosa. Había bebido de charcos congelados que sabían a tierra y metal. Había masticado raíces amargas que encontraba entre las rocas. Cuando el sol comenzó a ponerse el tercer día, pintando el cielo de colores que recordaban la sangre y el oro, Isabela se detuvo junto a una cerca de madera partida. Al otro lado se extendía una pradera que parecía dormir bajo una manta de nieve sucia. A lo lejos distinguió las luces temblorosas de un pueblito mexicano. «Tan cerca de los que nos llaman salvajes», murmuró con ironía amarga, recostándose contra un poste de madera que gemía con el viento. No tenía fuerzas para seguir. Su cuerpo había llegado al límite y su espíritu también. Se sentó en una roca, envolvió mejor la manta alrededor de sus hombros y cerró los ojos. Si moría allí, al menos sería libre. Si alguien la encontraba, sería lo que el destino quisiera. El collar de conchas que había pertenecido a su madre le rozaba el cuello con cada respiración. Itzel lo había hecho con sus propias manos cuando Isabela era apenas una niña, contándole historias de tiempos, cuando las tribus vivían en paz con los mexicanos, cuando los ríos corrían limpios y las familias no se desgarraban por la guerra. «Ayúdame, madre», susurró al viento que silbaba entre los matorrales secos. «No sé cómo seguir». Don Esteban Aguilar venía de regreso del pueblo de San Miguel cuando vio la figura sentada junto a la cerca. Al principio pensó que era una piedra, alguna formación rocosa que no había notado antes. Pero cuando su yegua relinchó suavemente y se detuvo, se dio cuenta de que lo que había tomado por una roca se movía con el ritmo de la respiración. «Papá, ¿qué es eso?»,
preguntó Esperanza desde el asiento de la carreta, su vocecita cortando el aire frío como una campanita de plata. Esteban ajustó las riendas y estudió la figura con cuidado. Era una mujer, joven, vestida con ropa apache. Su postura habló de agotamiento antes que de amenaza. Había algo en la forma como se abrazaba a sí misma, en la manera como su cabeza se inclinaba hacia adelante, que le recordó a un animal herido. «Es una persona, mi niña», respondió, desmontando de la carreta con movimientos lentos y deliberados. «Una persona que parece necesitar ayuda. Esperanza, una niña de ojos enormes y cabello color caramelo que le caía en trenzas sobre los hombros, bajó de un salto antes de que su padre pudiera detenerla. A sus 8 años tenía la terrible costumbre de acercarse a todo lo que despertaba su curiosidad, desde los potros salvajes hasta las abejas que zumbaban en el jardín de su casa. «¡Señorita!», llamó con su voz clara, caminando hacia Isabela sin ningún miedo. «¿Está bien? ¿Tiene hambre?». Isabela abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Lo primero que vio fue a una niña de mejillas sonrosadas por el frío, con ojos del color de la miel silvestre. La pequeña llevaba un vestido de lana azul y un abrigo que claramente había sido cosido con amor. En sus manos tenía un trozo de pan de maíz. Isabela intentó hablar, pero su voz salió como un graznido. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Estoy bien». Pero era mentira, y las 3 personas presentes lo sabían. Esperanza partió su pan por la mitad sin dudarlo y extendió una parte hacia Isabela. «Tome, señorita, mi papá dice que cuando uno comparte la comida, nunca le falta». Esteban se acercó despacio, manteniendo las manos donde Isabela pudiera verlas. Era un hombre alto, de 35 años, con cabello negro que empezaba a mostrar hilos de plata en las sienes. Sus ojos eran oscuros y tranquilos, como agua profunda. Llevaba ropa de trabajo limpia, pantalones de cuero, camisa de algodón y un chaleco que había visto mejores días, pero que estaba remendado con cuidado. «Mi hija tiene razón», dijo con voz suave, agachándose para quedar a la altura de Isabela. «Se ve como si hubiera caminado mucho. ¿Tiene algún lugar donde ir?». La pregunta fue hecha sin juicio, sin curiosidad maliciosa. Era la pregunta de alguien que sabía lo que era estar perdido en el mundo. Isabela miró a este hombre mexicano que no se apartaba de ella con miedo o disgusto. No había desprecio en sus ojos, ni la codicia que había visto en tantos rostros cuando los soldados llegaban a negociar por tierras o prisioneros. Solo había una preocupación genuina que la tomó por sorpresa. No tengo casa», admitió finalmente, aceptando el trozo de pan que Esperanza le ofrecía. Sus dedos rozaron los de la niña y se sorprendió de lo cálidos que estaban. «Mi familia me...». No pudo terminar la frase. Las palabras se atascaron en su garganta como espinas. Esperanza se sentó en la tierra junto a Isabela, sin importarle que su vestido se ensuciara. «¿Su familia se fue al cielo como mi mamá?». La pregunta infantil, dicha con tal inocencia, hizo que algo se quebrara dentro del corazón de Isabela. Se llevó una mano a los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «No, pequeña», murmuró. «Mi familia está viva, pero yo ya no soy parte de ella». Esteban y Esperanza intercambiaron una mirada. El hombre vio en los ojos de su hija algo que no había visto en mucho tiempo, una determinación férrea que le recordaba a su difunta esposa, Carmen. Esperanza había sido solo una bebé cuando Carmen murió de fiebre, pero había heredado su naturaleza compasiva y su incapacidad para ignorar el sufrimiento ajeno. «Papá», dijo Esperanza, tomando la mano de su padre con una seriedad que resultaba cómica en una niña tan pequeña. «Esta señorita no tiene mamá y yo no tengo mamá. Tal vez podríamos cuidarnos entre nosotras». Esteban sintió que su corazón se comprimía en su pecho.
Durante 6 años había criado a Esperanza solo, había trabajado los campos de su rancho, había mantenido su pequeño mundo funcionando a través de pura fuerza de voluntad. Había construido muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor de perder a alguien más. Pero ahora, mirando a esta mujer apache perdida y a su hija que la miraba con ojos llenos de esperanza, sintió que esos muros comenzaban a agrietarse. «Es peligroso», se oyó decir, aunque no estaba seguro si hablaba para convencer a Esperanza o a sí mismo. La gente del pueblo no entendería una mujer apache. «La gente del pueblo no vive en nuestra casa», interrumpió Esperanza con la lógica aplastante de los niños. «Y esta señorita tiene frío y hambre. Mamá hubiera querido que la ayudáramos». Isabela los escuchaba discutir su destino como si fuera una visión en un sueño. Parte de ella quería levantarse y alejarse, no involucrar a estas buenas personas en los problemas que seguramente la seguirían. Pero su cuerpo se negaba a moverse, y algo en la calidez de esta extraña familia la había paralizado. «¿Cómo se llama, señorita?», preguntó Esteban, tomando su decisión. «Isabela», respondió ella, sorprendida de lo fácil que fue decir su nombre. «Me llamo Isabela». «Yo soy Esperanza», dijo la niña con una sonrisa que iluminó su rostro completo. «Y él es mi papá, Esteban. Tenemos una casa grande y un lugar donde puede dormir si quiere». Esteban ayudó a Isabela a ponerse de pie, notando cómo sus piernas temblaban por el agotamiento. «No tiene que decidir nada esta noche», le dijo suavemente. «Pero es claro que necesita comida caliente y descanso. El resto puede esperar hasta mañana». Mientras ayudaban a Isabela a subir a la carreta, ninguno de los tres podía imaginar que este encuentro casual junto a una cerca rota cambiaría sus vidas de maneras que ni los más sabios chamanes habrían podido predecir. El rancho de Esteban Aguilar se extendía como una promesa de paz bajo el cielo estrellado. La casa principal era de adobe, con vigas de madera que habían resistido muchos inviernos. Tenía ventanas que miraban hacia las montañas y un porche donde colgaban chiles secos como collares rojos. A un lado se alzaba un granero y más allá se veían los corrales donde los caballos dormían de pie, sus respiraciones formando nubes en el aire frío. «Es hermoso», murmuró Isabela cuando la carreta se detuvo frente a la casa. «Mi Carmen lo diseñó», dijo Esteban con voz suave, bajando a Esperanza de la carreta. Decía que una casa tenía que sentirse como un abrazo cada vez que uno regresara a ella. Isabela notó la manera como su voz se suavizaba al hablar de su esposa muerta y entendió que este hombre sabía algo sobre la pérdida. Eso la hizo sentir menos sola de lo que había estado en días. La habitación que Esteban le mostró era pequeña pero acogedora. Había sido el cuarto de costura de Carmen, con una ventana que daba al jardín donde dormían los rosales bajo la nieve. La cama tenía una colcha tejida a mano en colores que recordaban el amanecer, rosas, dorados y azules suaves. «Puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite», le dijo Esteban, poniendo una vela encendida sobre la mesita de noche. «Hay agua en la jarra y mantas extra en el armario. Esperanza y yo dormimos al otro lado de la casa, así que tendrá privacidad». Isabela se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo sus músculos se relajaban por primera vez en días. «¿Por qué hace esto? No me conoce. Soy apache. Su gente y la mía...» «Mi gente y su gente han cometido errores», la interrumpió Esteban suavemente. «Pero usted no es responsable por lo que han hecho otros, como yo no soy responsable por lo que han hecho los míos. Esta noche, usted es simplemente una persona que necesita refugio, y yo soy alguien que puede ofrecérselo». Esa noche, Isabela durmió profundamente por primera vez en semanas. No soñó con persecuciones ni con voces que gritaban su nombre en la oscuridad. Soñó con el sonido de la risa de Esperanza, con el olor a pan horneándose que se filtraba por las paredes de adobe.
Cuando despertó, el sol ya había subido alto en el cielo. Podía oír voces en la cocina, Esteban hablando con alguien en voz baja y Esperanza riéndose de algo. Isabela se vistió rápidamente, trenzó su cabello y se dirigió hacia donde venían los sonidos. En la cocina encontró a Esteban preparando huevos, mientras Esperanza ponía la mesa para 3 personas. La niña había insistido en usar los platos buenos, los que tenían florecitas azules pintadas a mano. «Buenos días, señorita Isabela», dijo Esperanza alegremente. «Papá hizo huevos como le gustan a usted». «No sabe cómo me gustan los huevos», respondió Isabela confundida. «Entonces los hizo como nos gustan a nosotros, y esperamos que a usted también le gusten», explicó la niña con la lógica perfecta de los 8 años. Esteban se volvió desde la estufa con una sonrisa pequeña curvando las comisuras de su boca. Esperanza insistió en que desayunáramos todos juntos. Dice que una casa se siente más como un hogar cuando la gente come junta. Isabela se sentó a la mesa, sintiéndose extrañamente tímida. Había vivido toda su vida en comunidad, donde las familias compartían comidas bajo las estrellas o alrededor de fogatas. Pero esto era diferente. Esto era íntimo, de una manera que no sabía cómo manejar. «¿Siempre cocina usted?», le preguntó a Esteban mientras él servía los huevos en su plato. «Desde que Carmen murió», respondió él, sin amargura, solo con la resignación de alguien que ha aprendido a adaptarse. Al principio quemaba hasta el agua, pero Esperanza era muy paciente enseñándome. «Yo le enseñé a hacer tortillas», anunció Esperanza con orgullo. «Bueno, en realidad me enseñó la señora Guadalupe del pueblo, pero yo se lo enseñé a papá». Comieron en un silencio cómodo, interrumpido solo por los comentarios ocasionales de Esperanza sobre sus gallinas, sus planes para el jardín cuando llegara la primavera y las historias que había inventado sobre las nubes que pasaban por la ventana. Después del desayuno, Esteban salió a atender el ganado y Esperanza se quedó con Isabela en la cocina. La niña parecía fascinada por todo lo que hacía. La manera como Isabela trenzaba su cabello, cómo sus manos se movían al hablar, incluso cómo sostenía la taza de café. «¿Su mamá también trenzaba su cabello así?», preguntó Esperanza, sentándose en una silla cerca de Isabela. «Sí», respondió Isabela, tocando inconscientemente su trenza. «Me enseñó muchas cosas. A tejer, a conocer las plantas que curan, a leer las señales en el cielo. ¿Puede enseñarme?». La pregunta fue hecha con tal esperanza que Isabela sintió algo cálido expandirse en su pecho. «¿Qué quiere que le enseñe?». «Todo», dijo Esperanza simplemente. «Papá es muy bueno, pero hay cosas de mujeres que no sabe. Como trenzar el cabello de maneras bonitas, o por qué las plantas crecen mejor cuando uno les canta». Isabela se rió suavemente, el primer sonido genuinamente alegre que había hecho en semanas. «¿Quién le dijo que las plantas crecen mejor cuando uno les canta?». «Yo lo sé», dijo Esperanza con total convicción. «Siempre le canto a las flores de mamá y crecen más bonitas que las de nadie más». Durante los días siguientes se estableció una rutina natural. Esteban salía temprano a trabajar en los campos y cuidar el ganado. Isabela y Esperanza pasaban las mañanas juntas, primero limpiando la casa, luego caminando por la propiedad, mientras Isabela le enseñaba a la niña sobre las plantas que crecían silvestres entre las rocas. «Esta es manzanilla», explicó Isabela, agachándose para mostrarle a Esperanza una pequeña planta que crecía cerca del arroyo que cruzaba la propiedad. «Si la secas bien, puedes hacer té que calma el estómago cuando duele». «¿Y esta?», preguntó Esperanza, señalando una hierba de hojas plateadas. «Artemisa. Es buena para los sueños, pero hay que usarla con cuidado. Las plantas poderosas pueden ser amigas o enemigas dependiendo de cuánto uses y cómo las uses». Esperanza absorbía cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia.
Preguntaba sobre todo, ¿por qué algunas plantas florecían solo de noche? ¿Cómo sabían las aves cuando era tiempo de migrar? ¿Por qué el viento sonaba diferente en invierno que en verano? Las tardes las pasaban en la cocina, donde Isabela le enseñaba a Esperanza recetas apaches para preparar venado y conejos, mientras la niña le mostraba cómo su padre le había enseñado a hacer el pan que tanto le gustaba a él. «Papá dice que mi pan sabe casi tan bueno como el de mamá», dijo Esperanza amasando la masa con sus manitas cubiertas de harina. «Estoy segura de que su mamá estaría muy orgullosa», respondió Isabela, y vio cómo los ojos de la niña se iluminaban con la alegría. Cuando Esteban regresaba al anochecer, cansado y con las manos ásperas por el trabajo, encontraba su casa llena de risas. Isabela y Esperanza habían desarrollado una amistad que los sorprendía por su naturalidad. No era forzada ni fingida. Era el tipo de conexión que surge cuando dos almas solitarias se reconocen una a la otra. Una noche, mientras cenaban sopa de pollo con verduras que Isabela había preparado usando hierbas del campo, Esteban se dio cuenta de que no había pensado en Carmen en todo el día. No de la manera dolorosa como lo había hecho durante 6 años, sino como un recuerdo cálido que no lastimaba. Se sintió culpable por un momento, como si estar contento fuera una traición a la memoria de su esposa. «¿Está bien, papá?», preguntó Esperanza, notando que se había quedado callado. «Estoy bien, mi niña», respondió él forzando una sonrisa. «Solo pensaba en lo buena que está la sopa». Isabela lo miró por encima de su cuchara, y él tuvo la extraña sensación de que ella podía leer sus pensamientos. Había algo en sus ojos oscuros que sugería que entendía el tipo de dolor que uno carga como una piedra en el pecho, el tipo de pérdida que cambia la forma como uno ve el mundo. «La comida sabe mejor cuando se comparte», dijo ella suavemente, y aunque las palabras eran simples, Esteban sintió que había algo más profundo en ellas. Esa noche, después de que Esperanza se fuera a dormir, Esteban e Isabela se quedaron sentados en el porche, envueltos en mantas, mirando las estrellas que brillaban como diamantes contra el terciopelo negro del cielo. «¿Por qué decidió quedarse?», preguntó Esteban después de un largo silencio. Isabela tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «No sé si decidí quedarme o si simplemente no tuve fuerzas para irme, pero su hija es especial. Me hace recordar por qué vale la pena seguir viviendo cuando todo parece perdido. Esperanza tiene ese efecto en la gente», admitió Esteban. «Después de que Carmen murió, hubo días en que no quería levantarme de la cama. Pero ella necesitaba desayuno, necesitaba que alguien le peinara el cabello, necesitaba historias antes de dormir. Me mantuvo con vida cuando yo no tenía ganas de estarlo». Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos. El viento nocturno llevaba el aroma de la salvia y la promesa lejana de la primavera. «Mi madre solía decir que las personas llegan a nuestras vidas cuando las necesitamos, no cuando las esperamos», murmuró Isabela. Era una mujer sabia su madre. Sí, ojalá hubiera vivido para conocer a Esperanza. Se habrían amado al instante. Esteban sintió una extraña punzada en el pecho al imaginar a Isabela como parte permanente de su vida, al imaginar a su hija creciendo con la guía de esta mujer que había llegado a ellos como un regalo inesperado del destino. Pero también sabía que nada en la vida era tan simple. El pueblo de San Miguel estaba a solo 1 hora de caballo, y eventualmente alguien vería a Isabela, alguien haría preguntas. Y cuando eso pasara, él tendría que decidir qué estaba dispuesto a perder para proteger lo que había encontrado. La primera amenaza llegó un martes por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra helada. Esteban estaba reparando una cerca cerca del arroyo cuando vio la nube de polvo en el horizonte. 3 jinetes se acercaban al galope,
y por la forma agresiva como montaban, supo inmediatamente que no traían buenas noticias. «Isabela», gritó hacia la casa, «lleva a Esperanza adentro, ahora». Ella no hizo preguntas. En los 2 meses que había vivido con ellos, había aprendido a reconocer el tono de voz que Esteban usaba cuando percibía peligro. Tomó a Esperanza de la mano y se dirigieron rápidamente hacia la casa. Los 3 hombres que se detuvieron frente al porche eran mexicanos del pueblo. Esteban reconoció a Miguel Santos, el herrero, y a Carlos Mendoza, que trabajaba en la cantina. El tercero era un forastero, un hombre de rostro curtido y ojos fríos que llevaba una pistola en el cinturón como si fuera parte de su anatomía. «Aguilar», dijo Miguel sin desmontarse, «venimos a hablar contigo sobre tu huésped». Esteban se acercó lentamente, manteniendo las manos visibles, pero cerca del rifle que había dejado apoyado contra la pared del porche. «Buenos días, Miguel. Carlos. ¿Y usted es?» «Capitán Rodríguez», respondió el forastero con voz áspera. «Del destacamento militar de Santa Fe. Hemos recibido informes de que está albergando a una fugitiva apache». «No sé de qué habla», mintió Esteban con calma. Carlos Mendoza escupió en la tierra, creando una mancha oscura en la arena. «No se haga el tonto, Esteban. Media del pueblo la ha visto. Una mujer apache, joven, que vive en su casa como si fuera su esposa. Lo que haga en mi propiedad es asunto mío. No cuando se trata de criminales», intervino el capitán Rodríguez. «Esta mujer, Isabela Ayala, es buscada por deserción de reserva y resistencia a la autoridad tribal. Tiene que entregarla». Esteban sintió que su sangre se enfriaba. No sabía que Isabela fuera buscada oficialmente, y el hecho de que el capitán conociera su nombre completo significaba que llevaban tiempo investigando. «¿Qué pruebas tienen de que sea la mujer que buscan?», preguntó, ganando tiempo. «Las suficientes», respondió Rodríguez secamente. «Vamos a registrar su casa. No van a registrar nada sin una orden». Miguel Santos desmontó pesadamente, su rostro enrojecido por la ira. «Esteban, esa mujer está convirtiendo a tu hija en una salvaje. La hemos visto enseñándole costumbres apaches, llenándole la cabeza con supersticiones paganas. ¿Es eso lo que quieres para Esperanza?» «Mi hija está aprendiendo sobre plantas medicinales y sobre otras culturas», respondió Esteban firmemente. «Eso la hace más sabia, no más salvaje». «¿Y qué va a pasar cuando lleguen más apaches a buscarla?», preguntó Carlos Mendoza, bajando también de su caballo. «Cuando vengan por ella y encuentren a tu hija en el camino. ¿Has pensado en eso?». Era el miedo que había mantenido a Esteban despierto varias noches. Sabía que eventualmente el pasado de Isabela los alcanzaría, pero había esperado tener más tiempo para encontrar una solución. «Capitán», dijo Miguel Santos, «si no va a ser razonable, tendremos que tomar medidas más drásticas». Fue en ese momento que la voz de Isabela cortó el aire tenso como una navaja. «No van a tomar ninguna medida». Había salido de la casa sin que nadie la notara, moviéndose con el silencio apache que había heredado de generaciones de guerreros. Llevaba uno de los vestidos sencillos que Esperanza había insistido en darle, pero su postura y la forma como miraba a los hombres no tenía nada de domesticada. «Tú debes ser la famosa Isabela», dijo el capitán Rodríguez, estudiándola como si fuera un espécimen interesante. «Soy Isabela Ayala», respondió ella levantando la barbilla desafiantemente, «y no soy una fugitiva. Dejé mi tribu por mi propia voluntad, como es mi derecho». «Los apaches no tienen derechos según la ley mexicana», le informó Rodríguez. «Son propiedad del gobierno para ser ubicados donde el gobierno decida». Isabela se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Propiedad? Mi gente estaba en estas tierras antes de que ustedes supieran que existían. Nosotros no somos propiedad de nadie». Miguel Santos dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando Esteban se interpuso entre ellos. «Miguel, te sugiero que no te acerques más a ella».
¿La vas a defender, Esteban, por encima de tu propia gente? Voy a defender a una mujer indefensa contra 3 hombres armados, sin importar de qué color sea su piel. Carlos Mendoza meneó la cabeza con disgusto. Te ha embrujado, hermano. Esa es la única explicación. Fue entonces cuando Esperanza apareció en el porche, ignorando completamente las órdenes de quedarse adentro. Bajó los escalones corriendo y se colocó entre los hombres y Isabela, con los brazos extendidos como si pudiera protegerla con su pequeño cuerpo. «Dejen en paz a Isabela», gritó con voz temblorosa pero valiente. «Ella no ha hecho nada malo. Solo me enseña cosas bonitas y hace que papá sonría otra vez». Un silencio tenso se extendió por el patio. Los 3 hombres miraron a la niña con expresiones incómodas. Miguel Santos, que tenía hijas propias, fue el primero en bajar los ojos. «Esperanza», dijo Esteban suavemente, «ve adentro. No voy a dejar que lastimen a Isabela». «Nadie va a lastimar a nadie», le aseguró su padre, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. El capitán Rodríguez observó la escena con interés profesional. «Es claro que esta situación no puede continuar», declaró finalmente. «Señorita Ayala, tiene 24 horas para presentarse voluntariamente en el destacamento de Santa Fe. Si no lo hace, volveremos con refuerzos. ¿Y si me presento voluntariamente, qué pasará conmigo?» Rodríguez se encogió de hombros. «Será devuelta a su tribu o reubicada en una reserva más apropiada. Eso no es decisión mía». Isabela sabía lo que eso significaba. Conocía las historias de las reservas, los lugares donde enviaban a su gente para que murieran lentamente, lejos de las tierras sagradas que habían sido su hogar durante siglos. «Entiendo», dijo simplemente. Después de que los 3 hombres se alejaron, dejando otra nube de polvo en el aire, la familia se reunió en la cocina. Esperanza lloraba silenciosamente, abrazada a Isabela como si pudiera evitar que se fuera con la fuerza de sus pequeños brazos. «No tienes que irte», murmuró la niña contra el vestido de Isabela. «Podemos esconderte. Papá y yo conocemos lugares en las montañas donde nadie te encontrará». Isabela acarició el cabello de Esperanza, sintiendo que su corazón se partía. «Mi niña dulce, no pueden vivir como fugitivos por mi culpa. Pero si te vas, los hombres malos te van a lastimar. Los hombres malos me van a lastimar si me quedo también. Al menos si me voy, ustedes estarán a salvo». Esteban había estado en silencio, mirando por la ventana hacia las montañas donde sabía que los hermanos y primos de Isabela podrían estar esperando. Finalmente se volvió hacia ellas. «Hay otra opción», dijo lentamente. Isabela lo miró con curiosidad. «¿Cuál?» «Podríamos casarnos». Las palabras cayeron en la cocina como piedras en agua quieta. Esperanza dejó de llorar y miró a su padre con los ojos muy abiertos. Isabela se quedó completamente inmóvil. «Si fueras mi esposa», continuó Esteban, hablando rápidamente como si temiera que le fallara el valor, «tendrías derechos legales. No podrían llevarte sin mi consentimiento, y como ciudadano mexicano en buena posición, mi palabra tendría peso ante los tribunales». «Esteban», comenzó Isabela. «No sería un matrimonio real», se apresuró a aclarar. «Sería solo para protegerte. Podrías seguir viviendo aquí, pero tendrías el respaldo legal que necesitas». Isabela se sentó pesadamente en una silla, abrumada por la generosidad del ofrecimiento. «No puedes hacer eso. Arruinaría tu reputación, tu posición en el pueblo. Mi reputación no me importa si significa que Esperanza pierde a otra madre». La palabra «madre» quedó suspendida en el aire entre ellos. Ninguno de los 3 había dicho en voz alta lo que había crecido entre Isabela y Esperanza, pero todos lo sentían. «¿Y si funciona?», preguntó Esperanza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y si se casan y nadie puede llevarse a Isabela?». «Hay muchas cosas que podrían salir mal», admitió Esteban, «pero es la única oportunidad que tenemos».
Isabela cerró los ojos, sintiéndose como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Por un lado estaba la seguridad de lo conocido, huir a las montañas, vivir como fugitiva, eventualmente ser capturada o morir. Por el otro lado estaba algo que nunca había imaginado posible, una familia, un hogar, una oportunidad de pertenencia. ¿Estás seguro?, le preguntó a Esteban, mirándolo directamente a los ojos. Estoy seguro de que quiero protegerte, respondió él, y estoy seguro de que Esperanza te necesita. El resto, ya veremos. Esa noche, Isabela salió al porche después de que Esperanza se durmiera. Las estrellas brillaban con la misma intensidad que había visto desde niña en las montañas apaches, pero ahora las miraba desde un lugar diferente, desde una vida que nunca había esperado tener. Esteban salió a acompañarla trayendo 2 tazas de café caliente. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Tengo terror, admitió ella. Pero no del matrimonio. Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que algo lo arruine. Yo también, confesó Esteban. Pero a veces uno tiene que apostar por lo que podría ser en lugar de aferrarse a lo que ya perdió. Se quedaron bebiendo café bajo las estrellas, 2 personas que habían perdido mucho y que ahora se atrevían a esperar un poco más. La boda se celebró 3 días después, en la capilla pequeña de San Miguel, con solo el padre José como testigo oficial y Esperanza como dama de honor improvisada. Isabela llevaba un vestido blanco sencillo que había pertenecido a Carmen, alterado para que le quedara. Esteban había insistido en que se pusiera el collar de conchas de su madre por encima del vestido. No es solo por la protección legal, le había explicado esa mañana mientras ella se preparaba. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Mi Carmen hubiera querido que fuera especial. El padre José había tenido dudas inicialmente. No todos los días un mexicano respetado llegaba pidiendo casarse con una mujer apache, pero cuando vio la manera como Esperanza se aferraba a Isabela, cuando observó la ternura genuina entre los 3, decidió que había algo sagrado en esa unión poco convencional. Isabela Ayala acepta a Esteban Aguilar como su esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de su vida. Isabela miró a Esteban, con sus ojos oscuros llenos de nerviosismo y determinación, y luego a Esperanza, que sonreía como si fuera el día más feliz de su corta vida. Sí, acepto. Esteban Aguilar acepta a Isabela Ayala como su esposa, para amarla y protegerla todos los días de su vida. Sí, acepto. Cuando el padre José los declaró marido y mujer, Esperanza aplaudió tan fuerte que el eco resonó por toda la capilla vacía. Esteban besó suavemente la mejilla de Isabela, un gesto casto pero lleno de promesa. Pero la verdadera prueba vino una semana después. Isabela estaba en el jardín, enseñándole a Esperanza cómo preparar la tierra para plantar verduras de primavera, cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. No era el galope agresivo de la vez anterior, sino algo más cauteloso, más ceremonial. Esperanza, dijo calmadamente, ve a buscar a tu papá. La niña corrió hacia el granero donde Esteban estaba reparando arneses, mientras Isabela se irguió lentamente. Sabía, antes de verlo, quién venía por el sendero. Ayahuasca, su hermano mayor, se acercaba montado en un caballo pintu, seguido por 2 guerreros jóvenes que Isabela reconoció como sus primos. Venían pintados para la guerra, pero sus armas permanecían enfundadas. Era una visita formal, no un ataque. Esteban llegó corriendo con Esperanza escondida detrás de él. Había tomado su rifle pero lo mantenía bajo, no apuntando. Ayahuasca desmontó a unos 10 metros de distancia. Estudió la escena con ojos que no revelaban nada. Era más alto que Isabela, con el cabello negro adornado con plumas y conchas. Sus brazos llevaban cicatrices de batallas que había peleado defendiendo las tierras de su gente. «Hermana», dijo en apache, su voz llevando una mezcla de alivio y reproche.
Hermano, respondió ella en el mismo idioma, sin moverse de donde estaba. Esteban no entendía las palabras, pero el tono le decía todo lo que necesitaba saber. Se acercó a Isabela, colocándose a su lado en una muestra silenciosa de apoyo. ¿Este es el mexicano que te ha robado?, preguntó Ayahuasca, cambiando al español para que Esteban pudiera entender. Nadie me ha robado, respondió Isabela firmemente. Elegí venir aquí, elegí quedarme. ¿Elegiste convertirte en esposa de nuestros enemigos? Elegí convertirme en esposa de un hombre bueno que me trata con respeto. Ayahuasca miró a Esteban con curiosidad hostil. ¿Y tú, mexicano? ¿Por qué te casaste con una mujer apache? ¿Para demostrar tu poder sobre nosotros? Esteban respiró profundo antes de responder. Me casé con Isabela porque es una mujer extraordinaria que trajo luz de vuelta a mi casa y porque mi hija la necesita. ¿Tu hija?, repitió Ayahuasca, notando por primera vez a Esperanza que se asomaba tímidamente desde detrás de su padre. La niña mestiza será criada como apache. Será criada para conocer ambos mundos, respondió Isabela antes de que Esteban pudiera hablar. Conocerá nuestras tradiciones y las de su padre. Sabrá quién es y de dónde viene. Uno de los guerreros jóvenes, un primo de Isabela llamado Naal Nish, habló por primera vez. Los ancianos están divididos sobre qué hacer contigo, prima. Algunos dicen que has traicionado a la tribu. Otros dicen que has hecho lo necesario para sobrevivir. ¿Y tú qué dices?, preguntó Isabela. Naalnish miró a Esteban, luego a Esperanza, finalmente de vuelta a Isabela. Digo que pareces más viva de lo que estabas cuando huiste. Era cierto. En los 3 meses que había vivido con Esteban y Esperanza, Isabela había recuperado algo que no sabía que había perdido. Sus ojos brillaban otra vez, su risa había vuelto y había una tranquilidad en su postura que no había tenido desde la muerte de su madre. Ayahuasca también lo notó. Como hermano mayor, había cargado con la culpa de no haber podido protegerla del matrimonio forzado. Ver que había encontrado algo parecido a la felicidad aliviaba un peso que había llevado en el corazón durante meses. Los soldados han venido preguntando por ti, le dijo. Querían que les dijéramos dónde estabas. ¿Y qué les dijeron? Que no sabíamos, lo cual era cierto en ese momento. Ayahuasca sonrió ligeramente. Pero ahora sí sabemos. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades. Esteban sabía que este hombre tenía el poder de destruir todo lo que habían construido con una sola palabra a las autoridades. No voy a entregarla, dijo finalmente Esteban, cueste lo que cueste. Ayahuasca lo estudió durante un largo momento. ¿Lucharías contra los soldados mexicanos para protegerla? Sí. ¿Morirías por ella? Sí. ¿Y qué pasaría con tu hija si murieras? Era la pregunta que mantenía a Esteban despierto por las noches. Tendría que confiar en que Isabela la cuidara. Ayahuasca se volvió hacia su hermana. ¿Y tú, Isabela, criarías a esta niña mexicana como si fuera tu propia hija? Ya la cuido como si fuera mi propia hija, respondió Isabela sin dudarlo. Esperanza, que había estado escuchando sin entender completamente lo que estaba en juego, salió de detrás de su padre y caminó hacia Ayahuasca. El guerrero apache se tensó, pero no retrocedió cuando la niña se detuvo frente a él. «Usted es el hermano de Isabela», dijo en español, mirándolo con curiosidad en lugar de miedo. «Ella me ha contado historias sobre usted. Dice que es muy valiente y que protege a su familia». Ayahuasca miró hacia abajo, a esta niña mexicana que lo miraba con admiración en lugar de terror. «¿Qué más te ha contado mi hermana?» «Que los apaches aman a sus hijos más que a nada en el mundo y que nunca abandonan a la familia». Esperanza tomó aire, reuniendo valor. «Isabela es mi familia ahora. ¿Eso la hace familia suya también?» La pregunta inocente de la niña cortó directo al corazón del dilema.
Ayahuasca había venido esperando encontrar a su hermana como prisionera o convertida en algo que no reconocería. En lugar de eso, encontró una familia poco convencional, pero real, donde su hermana había encontrado propósito y pertenencia. «Sí, pequeña», dijo finalmente, «eso la hace familia mía también». Se volvió hacia Esteban. «Si mi hermana es tu esposa, entonces tú eres mi cuñado, y los cuñados se protegen entre sí». «¿Qué significa eso?», preguntó Esteban, no atreviéndose a esperar. «Significa que si los soldados vienen preguntando, no sabemos nada sobre una mujer apache llamada Isabela Ayala. Pero conocemos a Isabela Aguilar, esposa mexicana de un ranchero respetado». Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No había esperado que su hermano la aceptara tan fácilmente, que entendiera por qué había elegido esta vida. «¿Y los ancianos?», preguntó. «Los ancianos comprenderán que a veces el amor encuentra caminos que la tradición no ha marcado», respondió Ayahuasca. «Pero tendrás que venir a visitarnos. Esperanza también. Debe conocer a la familia de su nueva madre». Esa noche, después de que Ayahuasca y sus compañeros se fueran, Esteban e Isabela se sentaron en el porche mientras Esperanza dormía, procesando todo lo que había pasado. «¿Crees que los soldados se den por vencidos?», preguntó Isabela. «No lo sé», admitió Esteban. «Pero ahora tienes protección oficial y familiar. Eso tiene que contar para algo». Isabela se recostó contra la pared de adobe, sintiendo una paz que no había experimentado desde que era niña. «Nunca pensé que sería posible», murmuró, «tener las dos cosas, familia apache y familia mexicana». «¿Te arrepientes?», preguntó Esteban, la pregunta que había querido hacer desde el día de la boda. Isabela lo miró, este hombre que había arriesgado todo para protegerla, que había compartido su hogar y su hija sin pedir nada a cambio. «¿De casarme contigo? Jamás, aunque no sea un matrimonio real». Las palabras quedaron colgando entre ellos. En los últimos meses, la línea entre conveniencia y algo más real se había difuminado gradualmente. Dormían en habitaciones separadas, se trataban con respeto y cariño, pero había momentos cuando sus manos se tocaban al pasar la sal, cuando sus miradas se encontraban por encima de la cabeza de Esperanza, que había algo más profundo creciendo entre ellos. «Esteban», dijo Isabela suavemente, «¿qué pasaría si quisiera que fuera un matrimonio real?». Él se volvió para mirarla completamente, y ella vio en sus ojos la misma esperanza y el mismo miedo que había estado cargando en su propio corazón. «¿Quieres que sea real?», preguntó él. «Sí», susurró ella. «Sí, quiero». Cuando se besaron bajo el cielo estrellado de Nuevo México, fue diferente al beso casto de la boda. Fue el beso de dos personas que habían encontrado el hogar en los brazos del otro, que habían decidido apostar por la esperanza en lugar del miedo. 6 meses después, cuando la primavera había pintado los campos de verde y las flores silvestres creaban alfombras de color por toda la propiedad, llegó una carreta al rancho de los Aguilar, pero esta vez no venía a llevarse a nadie, venía a traer vida nueva. El padre José bajó de la carreta ayudando a una niña de aproximadamente 5 años, con cabello rubio y ojos asustados, que se aferraba a una muñeca de trapo como si fuera su única posesión en el mundo. «Esteban, Isabela», los saludó el sacerdote. «Esta es María Elena. Sus padres murieron en el camino hacia California y no tiene familia que la reclame». Esperanza salió corriendo de la casa, ahora de 9 años, y con el cabello trenzado al estilo apache que Isabela le había enseñado. Se detuvo frente a la niña nueva, estudiándola con la seriedad de alguien que recuerda lo que es sentirse sola. «Hola», le dijo suavemente. «Yo soy Esperanza. ¿Cómo te llamas?» «María Elena», susurró la niña, escondiendo la cara detrás de su muñeca. «Es un nombre bonito. ¿Tienes hambre?»
Mi mamá Isabela hace las mejores tortillas del mundo. Isabela se acercó y se arrodilló frente a María Elena, sonriendo de la manera que había aprendido, tranquilizaba a los niños asustados. ¿Sabes qué, María Elena? Esperanza tenía razón, necesitaba una hermana pequeña y parece que tú necesitas una familia nueva. ¿Qué te parece si probamos a ver si funcionamos juntas? María Elena miró a Isabela, luego a Esperanza, finalmente a Esteban, que se había acercado y la miraba con la misma expresión amable que había usado con Isabela ese primer día junto a la cerca rota. ¿Me puedo quedar?, preguntó con voz temblorosa. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras», le aseguró Esteban extendiendo su mano. «Bienvenida a casa, María Elena». Esa noche, después de que las niñas se durmieran, María Elena había insistido en compartir habitación con Esperanza. Esteban e Isabela se sentaron en el porche como habían hecho tantas noches antes. Pero ahora Isabela tenía la cabeza recostada en el hombro de su esposo y él jugaba distraídamente con su cabello. «¿Crees que estamos locos?», preguntó Isabela. «Recoger niños perdidos como si fuéramos una estación de tránsito para almas solitarias. Si estamos locos, es la mejor locura que he conocido», respondió Esteban, besando la coronilla de su cabeza. «Además, mira lo bien que resultó la última vez que recogimos a alguien perdido». Isabela se rió suavemente. «Esa última vez era yo. Exactamente mi punto». Se quedaron en silencio cómodo, escuchando los sonidos de la noche, los grillos que cantaban su canción eterna, el viento que susurraba entre los álamos, el sonido distante de los caballos moviéndose en el corral. «Isabela», dijo Esteban de repente, «hay algo que he querido preguntarte». «¿Qué?» «El primer día, cuando Esperanza te dio la mitad de su pan, dijiste algo. Dijiste que no tenías casa y que ella no tenía mamá. ¿Sabías entonces que esto iba a pasar?». Isabela consideró la pregunta. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que había algo especial en ustedes dos. Esperanza tenía en los ojos la misma tristeza que yo llevaba, pero también tenía esperanza. Y tú... Se detuvo, sonriendo. «Tú me miraste como si fuera una persona, no como un problema que resolver o una amenaza que eliminar, porque eso es lo que eres, una persona extraordinaria que ha hecho que mi vida sea mejor en todas las formas posibles». 2 años más tarde, cuando la familia Aguilar había crecido para incluir a María Elena, a un bebé recién nacido que llevaba el nombre de Carmen en honor a la primera esposa de Esteban, y ocasionalmente a niños de la tribu de Ayahuasca que venían a pasar temporadas aprendiendo español y costumbres mexicanas, Isabela a menudo reflexionaba sobre los caminos extraños que toma el destino. La niña apache que había huido al desierto para escapar de un matrimonio forzado se había convertido en una madre mexicana que criaba niños de ambas culturas. La casa que había estado silenciosa por la pérdida ahora resonaba con risas en 3 idiomas. El hombre que había pensado que nunca volvería a amar había encontrado en Isabela no un reemplazo para lo que había perdido, sino algo completamente nuevo y hermoso. Una tarde de otoño, mientras preparaba medicina de hierbas en la cocina que ahora consideraba completamente suya, Isabela escuchó voces en el patio. Esperanza, ahora de 11 años y orgullosa hermana mayor de 3, estaba enseñándole a María Elena cómo trenzar el cabello al estilo apache. «Mi mamá me enseñó esto», le decía Esperanza a su hermana menor. «Y su mamá se lo enseñó a ella. Es como una cadena de mujeres fuertes que nunca se rompe». «¿Tu mamá era apache de verdad?», preguntó María Elena fascinada. «Mi mamá Carmen era mexicana como papá», explicó Esperanza pacientemente. «Pero mi mamá Isabela es apache. Tengo 2 mamás, una que está en el cielo y una que está aquí conmigo. Soy muy afortunada». Isabela sonrió mientras molía las hierbas, sintiendo que su corazón se expandía como había hecho cada día desde que llegó a esta familia.
Afuera, Esteban jugaba con el bebé mientras los niños de la tribu que estaban de visita les enseñaban a él y a María Elena algunas palabras en apache. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores dorados y rojos que había visto esa primera noche cuando se sentó junto a la cerca rota, Isabela salió al porche. La vista la tomó por sorpresa, como siempre. Su familia estaba esparcida por el patio. Esteban cargando al bebé mientras reía de algo que había dicho uno de los niños visitantes. Esperanza enseñándole a María Elena una canción apache, los perros de la casa corriendo entre todos con las colas, moviéndose alegremente. —¿En qué piensas? —preguntó Esteban, acercándose a ella con el bebé dormido en sus brazos. —Pienso en lo extraño que es el destino —respondió Isabela, acariciando la mejilla suave de su hija. Vine aquí huyendo de una vida que no quería y encontré una vida que ni siquiera sabía que era posible. ¿Te refieres a nosotros? Me refiero a todo esto, dijo Isabela, gesticulando hacia el patio donde sus otros hijos jugaban mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Una familia hecha de piezas rotas que se unieron para crear algo completamente nuevo. Esteban la rodeó con su brazo libre, atrayéndola hacia él. «Las mejores familias son así», murmuró contra su cabello, «hechas de amor, no de sangre». Esa noche, después de que todos los niños estuvieran dormidos y los visitantes de la tribu se hubieran acomodado en el granero, Isabela e Isabela salieron a caminar por la propiedad bajo la luz de la luna llena. Pasaron por el lugar donde se habían conocido, junto a la cerca que Esteban había reparado, pero que había decidido dejar parcialmente rota como recordatorio. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido todo si esa noche hubiera seguido caminando en lugar de detenerme?, preguntó Isabela. Todos los días, admitió Esteban. Y todos los días agradezco que no lo hicieras. Se detuvieron en el mismo lugar donde Esperanza le había ofrecido la mitad de su pan a una extraña, donde todo había comenzado con un acto simple de compasión humana. ¿Sabes qué me dijo Esperanza el otro día?, preguntó Esteban. ¿Qué? Me dijo que quiere ser como tú cuando crezca. Quiere ayudar a personas perdidas a encontrar su hogar. Isabela sintió lágrimas cálidas en los ojos. Es lo más hermoso que alguien me ha dicho jamás. No es solo lo que haces, Isabela, es quién eres. Tienes el don de ver a las personas no como son, sino como podrían llegar a ser con un poco de amor y cuidado. Regresaron a la casa tomados de la mano, caminando lentamente porque ninguno quería que terminara este momento perfecto. En la distancia podían ver las luces de San Miguel, el pueblo que había aprendido a aceptar a la familia poco convencional que vivía en el rancho de los Aguilar. No había sido fácil. Había tomado tiempo, paciencia y la ayuda de personas como el padre José y don Miguel Santos, quien había cambiado de opinión después de que Isabela curara a su hija enferma con hierbas apaches. Pero gradualmente, la gente había visto lo que Esteban había visto desde el primer día, que el amor verdadero trasciende las fronteras artificiales que los humanos crean entre ellos. «Esteban», dijo Isabela cuando llegaron al porche, «¿puedo confesarte algo?» «Siempre. Esa primera noche, cuando me ofreciste quedarte, yo ya sabía que me iba a enamorar de ti». Él se detuvo, sorprendido. «¿En serio?» Fue la manera como cuidabas a Esperanza, la forma como hablabas de Carmen sin amargura, solo con amor, la manera como me miraste sin miedo o lástima. Isabela sonrió, recordando. Supe que eras el tipo de hombre del que las mujeres se enamoran para toda la vida. ¿Y ahora?, preguntó él, acercándola hacia sí. ¿Sigues enamorada? Ahora estoy más enamorada de lo que sabía que era posible estar. Cuando se besaron en el porche de la casa que habían construido juntos, el viento nocturno llevó el sonido de su risa hacia las montañas donde Ayahuasca y su tribu dormían en paz,
sabiendo que Isabela había encontrado su lugar en el mundo. Y en algún lugar en el cielo, Carmen e Itzel sonreían, sabiendo que sus seres queridos habían encontrado una manera de honrar el pasado mientras construían un futuro lleno de esperanza. La historia de Isabela Aguilar se convertiría en leyenda en el territorio de Nuevo México, no por ser una historia de guerra o conflicto, sino por ser una historia de amor que había construido puentes donde otros veían solo abismos. Era la historia de una mujer que había huido de la prisión y había encontrado la libertad, no en la soledad del desierto, sino en el calor de una familia que la había elegido tanto como ella los había elegido a ellos. Y cada vez que una persona perdida llegaba al rancho de los Aguilar buscando refugio, encontraban no solo comida y techo, sino algo mucho más valioso: la prueba viviente de que el hogar no es un lugar donde naces, sino un lugar donde decides pertenecer.